Dios le bendiga, hermanos. Su hermano José Manuel en la clase, tercera clase de la unidad manejo de crisis y la lección número 3 que se titula Supera la crisis. Está basado en el primer libro de Samuel del capítulo 17 versos 32 al 51. Esta lectura, según el escritor del el libro de la escuela dominical, lo divide en 3 partes. La primera parte es del capítulo 17, todo el capítulo 17. La divide del verso 32 al verso 37. La divide de el verso 38 al verso 40 y del verso 41 al verso 51. Del 32 al 37 vamos a ver el análisis y vamos a ver cómo Saúl actúa como un modelo disfuncional. También vamos a ver que las frases como tal le dijo no podrás, palabras que pueden anular a una persona que tiene una capacidad para lograr metas y objetivos. Cómo a veces las palabras influyen para bien o para mal. También vamos a identificar o tenemos que identificar quién es el gigante en lo que el gigante o la crisis se ha convertido en nosotros. También vamos a ver las 3 iniciativas que David tuvo. La primera iniciativa es de enfrentar al gigante y concentrarse en lo que el gigante representa para quien está combatiendo la crisis. En este caso, David. También el que consistió el no hacer o actuar a base de un modelo disfuncional. En otras palabras, como David no siguió ni los consejos de Saúl, ni tampoco querer copiar las estrategias de Saúl, que es un modelo disfuncional. Y también vamos a ver la estrategia de David de darle sentido de consistencia. En otras palabras, de poner a la presencia de Dios en todo tiempo durante la crisis. La segunda parte, que es el verso 38 al 40, vamos a ver que todos los que luchan o luchamos con problemas difíciles, no podemos hacerlo sin la fe ni la confianza en otros, sino con la fe de uno. En otras palabras, no podemos usar la fe de otras personas para enfrentar la crisis. Tenemos que usar nuestra propia fe y nuestra propia confianza en Dios. También veremos en esa parte la prudencia y la confianza en Dios y las estrategias. En este caso, al usar 5 piedras. También vamos a ver la prudencia, se nota el por qué escogió piedras lisas y redondas. En la otra parte del verso 41 al 51 vamos a ver la estrategia de David, que fue declarar la fortaleza del Dios a quien él servía y la superioridad de Dios sobre todos los problemas. También vamos a ver cuando la apariencia de un problema se mira grande y difícil de conquistar, y cuando tenemos menos probabilidad de vencer, es cuando más tenemos que confiar en Dios. Aplicando todo esto de que las situaciones que generan ansiedad no pueden reemplazar la fe en Dios, y que también la visión que uno tiene ante la crisis debe de ser la visión de Dios, no la visión de personas como Saúl o como los guerreros que tenían una visión diferente a ese gigante versus la visión de David en cuanto a la crisis. Esto es la clase, y voy a ir leyendo verso por verso en la Reina Valera, y vamos a comenzar con el verso 32. Dice el verso 32 del capítulo 17 de la clase, que es, como dice el título, que es conquistando o superando la crisis, o conquistando la crisis. En este caso es superando la crisis. Y la historia dice: David mata a Goliat.
En la primera parte, el verso 32, dice: Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno de la causa de él. Tu siervo irá y peleará contra Filisteo. Número 1, vemos que para enfrentar una crisis, primeramente en el capítulo 32, vemos que David alienta a los demás y decide enfrentar la crisis. En otras palabras, cuando la crisis viene, no solamente afecta a una persona, afecta a muchos. Y alguien tiene que enfrentarla. Y la persona que la va a enfrentar debe no solamente enfrentarla, sino también darle palabras de aliento a los demás quienes están siendo afectados de que se puede superar la crisis, de que se puede vencerla. En el verso 33 dice: Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí vemos que algo no positivo. Lo primero, vemos una actitud positiva de David. En el verso 33 vemos una actitud no positiva de Saúl, para que usted vea la diferencia de dos personas enfrentando la misma crisis. Una persona no positiva porque es positivo simplemente, sino por la confianza que él tiene en Dios. En cuanto a un hombre que estaba fallando a Dios y que no tenía una visión de Dios en cuanto a la crisis, porque la crisis es la misma. La visión es diferente. Y vemos que este hombre que tiene una visión negativa en cuanto a la crisis, dice que no iba a poder vencerlo. En otras palabras, dijo: no podrás. Eso es, hermanos, personas que a veces están a tu lado en una crisis, que en lugar de ayudarte te van a desalentar. Y no solamente te van a desalentar, sino van a apoyar puntos en los cuales te van a decir por qué tú no vas a poder. Y te van a empezar a decir cosas de ti. Quizás te van a decir tu capacidad. En este caso a David le dijeron: tu juventud, eres bien joven, él es un hombre. Tú nunca has peleado, él toda su vida ha peleado. Y tú eres pequeño y este hombre es súper grande. Tienes tres posibilidades a no poder contra ninguna a que tú puedas. Pero eso es lo que David, cuando tú tienes eso que Dios pone en tu corazón, hermano, de enfrentar la crisis, de que tú tienes que salir adelante y tienes que ser consistente, hermano, es algo que uno tiene que ponerlo por práctica. Uno tiene que seguir y seguir y seguir y seguir. Ser consistente, hermano, es necesario, es indispensable en la vida cristiana. Y David era consistente. Hay crisis en este caso que tenían 40 días. David vino en un día, ¡pum!, la crisis se acabó, hermano. Hay crisis que quizás no como David puedan terminar en un día. Cuando tú las enfrentes, ¡pum!, hermano, es un proceso. Pero de la igual manera como Dios le dio a David la fortaleza para acabar este hombre en un día y todo ese coraje, hermanos, de la misma manera Dios puede dar fortaleza para que sean días, meses, semanas o años. Hay personas quienes llevan crisis años y están orando y orando y pidiéndole a Dios, hermanos, y finalmente la vencen. Y porque Dios le pone eso en el corazón. Acuérdate, Dios no nos va a dejar solos en la crisis. No importa si la crisis es de un día, 2 días, 3 días, una semana, un año. Dios no nos va a dejar solos en la crisis. Y eso es real. Y en la siguiente parte vamos a ver cosas positivas, que es el verso 34, 35 y 36. Esos versos dicen: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Primero, vamos a ver que David da testimonio de lo que Dios había hecho. Dice: Dios me ha protegido. Lo otro es que David a veces mal usamos la palabra orgullo. A veces decimos orgullo, mayormente en
en el contexto hispano, cuando decimos orgullo, a veces pensamos que es algo negativo. Pero el orgullo, hermano, es algo positivo. El orgullo, por ejemplo, de que tengas un hijo que sea successful en vida, o que saque buenas notas, algo, tú sabes que nuestros hijos hacen, a ti te pone orgulloso. Y eso no es un mal orgullo. De esta misma manera, David tenía ese pride, ese orgullo de que Dios estaba con él. O sea, él estaba orgulloso de que Dios estaba con él y decían, ¿sabes qué? Dios está conmigo. Dice, cuando un animal, un oso o un león, dice, viene y me roba una de mis corderitos y se lo lleva, y David se da cuenta, dice, yo iba y lo haría. Mira, hermano, mira cómo David pone esto. Dice, yo iba y lo haría. No lo mataba, lo haría. Quiere decir que David usaba la onda, la misma que usó con Goliat, en diferentes ocasiones, con osos y con leones. Primero iba, dice, y lo haría. Le tiraba una piedra. Dice, si el oso, dice, yo le quitaba, dice, después de que yo lo hería, o sea, lo dejaba ahí en el suelo, dice, yo iba y le quitaba, dice, la presa, o sea, agarraba lo que tenía en la boca, su corderito, y lo llevaba para atrás. Hermano, cuando un animal de estos agarraba un corderito, lo mataba, definitivamente eso era mortal. Ese cordero ni se podía comer, ni se podía usar, él no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era enterrarlo. ¿Y para qué le iba a arriesgar su vida por eso? ¿Cuál era el punto de ir y enfrentarse con algo que ya era un caso perdido? No podía hacer nada, no había provecho en lo que él iba. Pero podíamos pensar de esa manera, pero David tenía algo propio de lo de él, de su trabajo, de lo que Dios le había puesto en sus manos, que todo lo que Dios le había puesto en su mano, él sabía que su trabajo, aunque era cordero, era un trabajo que Dios se lo había puesto en su mano, y por humilde que fuera y sencillo que fuera, él se lo había dado a Dios. Y había dicho, esto es para ti, mi trabajo es para ti, y no voy a dejar que nada pase de lo que tú me has dado. Y eso es, hermanos, propiedad. Eso es orgullo de lo que tú tienes. Eso es, hermanos, poner en las manos a Dios tu vida completamente, todo en tu vida. Y David iba, hermanos, y hería este animal. Si este animal regresaba, dice que él entonces, dice, después de herido, si él venía y me atacaba a mí, o sea, él lo dejaba medio muerto, pero no los mataba. Dice, pero si viene y me ataca a mí, dice, yo iba, dice, y los agarraba por las quijadas y los mataba. Vemos, hermanos, a un hombre, a un jovencito, hermanos, con un corazón fuerte, feroz, un corazón, hermanos, valiente para la obra del Señor. Un corazón que tenía ¿cómo le diré esto? Un privilegio, un corazón que tenía un molde de protección. O sea, todo lo que estaba alrededor de David, él lo protegía, hermanos. Y así debemos de ser todos los cristianos, hermanos. Todo lo que Dios nos ha dado, nosotros debemos preocuparnos por protegerlo, por cuidarlo, por mantenerlo, hermanos. Es sagrado, por muy simple que sea, hermanos. Si Dios nos los ha dado y estamos en la mano de Dios y decimos, Señor, te entregamos esto, Dios lo santifica y es sagrado. Por eso, hermanos, tenemos que darle nuestra vida y todo, hermanos, a las manos del Señor, para que cuando venga el ladrón y quiera robar o quiera hacer lo que quiera hacer, podamos ir, agarrar lo que es de nosotros y decirlo, Dios me lo dio, está en las manos de Dios, esto le pertenece a Dios. And you got it back. Debemos de pelear por nuestros hijos, debemos de pelear por nuestro matrimonio, debemos de pelear, hermanos, por nuestros familiares, debemos de pelear, hermanos, en nuestro trabajo. Y pelear no estoy diciendo armar pleitos, sino, hermanos, ser ejemplo a los demás. Y tomar el lugar, hermanos, que nos corresponde. Tomar el lugar que nos corresponde. En el verso 37, la palabra de Dios dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl, ve, y este Dios contigo. Es tener una confianza en lo que Dios hizo en el pasado. David está trayendo el pasado al presente. Dios hizo esto. Es menor, ciertamente, Dios lo hizo, pero también Dios lo puede hacer ahora.
Te puedes decir en un día, ¿sabes qué? Dios, yo en una ocasión yo recuerdo que tenía un dolor en la cabeza o tenía un dolor en el pecho y yo puse mis manos, oré a Dios y Dios me salvó. Ahora quizás tengo una, una enfermedad mayor, pero esa misma confianza que yo puse aquí, esa misma confianza yo lo voy a poner en esto porque el mismo Dios que sanó algo menor tiene el poder para sanar algo mayor. Hermano, es con lo pequeño. Dice Dios, si me eres fiel en los pequeños, me vas a ser fiel en los grandes. Si tienes fe, hermano, en las cosas pequeñas y tú aprecias y miras en las cosas pequeñas a Dios, vas a poder tener fe en las cosas grandes y vas a poder apreciar el poder de Dios en las cosas grandes. Así es como trabaja el reino de los cielos, hermano. No tienes que esperar el gigante para ver la gloria de Dios. No tienes que esperar el gigante para ver la presencia de Dios en tu vida poderosamente. Hermanos, la presencia de Dios de vida se ve poderosamente simplemente cuando tú entras a tu casa y tú sabes, hermanos, que la presencia de Dios está ahí. Cuando tú, hermanos, vas y oras o eres de bendición para otra persona, ahí, hermanos, está la presencia de Dios. Ahí, hermanos, está el poder de Dios. Y el poder de Dios, hermanos, está con nosotros. En lo poquito y en lo grande. Y entre las dos, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. De la misma manera que Él se preocupa por lo poquito, se preocupa por los grandes. Él dice, yo me preocupo por las aves del cielo y les doy de comida. Dice, aún más me voy a preocupar por ustedes. Y también voy a estar pendiente de ustedes. En el verso 38-39 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó su coraza, lo ciñó David su espada sobre su vestido, probó que andar pero nunca había andado con ello y no pudo. En otras palabras, David no pudo caminar con lo de Saúl. Hay estrategias, hermanos, que a veces la gente nos va a decir, mira, ¿qué tú crees? Tengo este problema, tengo esta situación, ¿cómo le hago, hermano? Y le pregunta a gente, hermanos, que no tienen conocimiento de Dios. Gente, hermanos, que no te van a dar consejos buenos. Pero si ya Dios te dijo una técnica, ya Dios te dijo qué hacer, ya Dios te dijo cómo le vas a hacer, el tiempo, la manera, hermanos, no busques más. Sigue la voluntad de Dios. Sigue el propósito de Dios. Y la otra parte, te pueden dar ideas obsoletas que no te van a ayudar. El verso 40 dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su onda y su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a él, y David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, pues era muchacho y rubio de hermoso parecer. Vemos que aquí las estrategias de Dios para con sus siervos, hermanos, y la naturaleza de Dios en su existencia es la simplicidad, hermanos, es lo simple. Y en la simpleza, hermanos, de Dios, hermanos, es donde las cosas se hacen. Era simplemente obedecer a Dios. No necesitas armas, no necesitas nada, necesitas confiar en Dios. Y Dios te va a dar la victoria. Y eso es todo lo que hizo, hermano. Acuérdate, nuestras batallas no se pelean, hermanos, con armas. Nuestras batallas son confiamos tanto en Dios, hermanos, que nuestras batallas se pelean de rodillas. Se pelean en obediencia a Dios. No solamente orando, hermanos, en obediencia a Dios, viviendo en obediencia a Dios, viviendo en la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, en agrado con Dios. Así se pelean, hermanos, la batalla. Humildemente esperando en el Señor. Pacientemente esperando en Dios. David se fue al gigante y lo enfrentó. De la misma manera que el gigante empezó a caminar hacia David, dice que David corrió. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? El gigante siempre va a tratar de meterse a tu propiedad. Antes de que el gigante llegara a la propiedad de David, que era del otro lado, David corrió primero. Porque a la hora que el gigante empieza a ganar, hermanos, terreno, empieza a intimidar. Antes de que el gigante venga, hermanos, uno tiene que correr hacia la batalla. En este caso, David tiró la piedra se le incrustó, mató al gigante, hubo victoria. Y estoy corriendo en esto, porque el tiempo es corto. Este hombre maldijo a David por sus dioses. Y es ahí donde me gustaría terminar esto, porque no voy a poder con el resto. Faltan casi 20 versos. Este hombre vino y maldijo a David por sus dioses. Todos veían un gigante y todos veían a un niño.
Pero la batalla, hermanos, no era carnal. La batalla era espiritual. Este hombre vino y maldijo a David por los dioses. Y David vino y dice, es con Dios que tú estás peleando. Hermanos, y cuando es con Dios que uno está peleando, no hay quien gane a Dios. Y eso es, hermanos, lo que se llama ser propiedad de Dios. No sé qué tanto tú piensas o tú creas que yo soy propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Yo le pertenezco a Dios. Mi familia le pertenece a Dios. Esto Dios me lo dio. Yo lo voy a cuidar. Yo lo voy a proteger. Yo voy a pelear por esto. Hermanos, nosotros somos guerreros. Dios nos ha llamado a pelear. Créelo o no, nosotros somos guerreros. Y en nuestro hogar, hermanos, nosotros tenemos que pelear por nuestro hogar. Tenemos que pelear por nuestra familia. Tenemos que pelear por nuestros vecinos, por familiares, por personas que conocemos en el trabajo. Tenemos que pelear, hermanos, por ellos. Y hay que ser sabios, hermanos, en la pelea. Tenemos que meternos con Dios, buscar a Dios verdaderamente y decirle, ¿sabes qué, Señor? Esta batalla la vamos a ganar. Y la vamos a ganar y la vamos a ganar. Y cuando tú, hermano, tienes ese corazón y ese deseo de querer conquistar el reino, hermanos, de los cielos, porque para eso Dios nos ha llamado, hermanos, las cosas cambian.